Sí, pues, sí, en serio. Señora Mayra Fernanda Febrer, ¿cómo le va? Bienvenida Bien, a esta la última etapa del concurso 245. Me contaba hace un instante que es su primera participación en un concurso. sí, es la ¿Cómo, primera vez que pasó por la magistratura. cómo se ha sentido al momento? ¿Qué Eh, proceso para usted? con los nervios propios de esta etapa concursal, pero desde la magistratura muy acompañada. Vamos a ver. Le cuento, seguramente sabe, pero igual se lo confirmo la dinámica de esta etapa. Le cedo la palabra para su presentación. Luego, consejeros y consejeras van a hacer algunas preguntas. Bueno, Su muchas tiempo, gracias. adelante. Gracias. Bueno, mi nombre es Mayra Fernanda Febrer, tengo 39 años, nacida y criada en Cutralcó, hija de Ligia y de Fernando, tengo dos hermanos, yo soy la del medio. Decidí tener mi centro de vida en Cutralcó, lugar en el que formé mi familia con Maximiliano. Tenemos dos hijos, Pedro de 9 años y Emma de 2. En relación a mi formación académica, cursé mis estudios primarios y secundarios en la ciudad de Cutralcó. Estudié mis estudios universitarios en la ciudad de Córdoba. Em, una vez que me recibí en el año 2011, continué estudiando. Estoy diplomada en Derecho Penal, en Violencia, en Investigación y en Criminalística y en Criminología. Actualmente me encuentro cursando la especialización en Derecho Penal en la Universidad de Palermo. Eh, Quiero hacer mención de que estoy capacitada en perspectiva de género, esto en el marco del Ministerio Público Fiscal, a cargo de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, en concordancia también con mi formación profesional, mi experiencia. En el año 2012, yo trabajé 2 años en la ciudad de Córdoba en un estudio jurídico. En el año 2012 regreso a Cutralcó. En ese momento me matriculo. Trabajé como asociada a uno de los estudios eh, con un abogado de destacada trayectoria de Cutralcó. A su vez, ejercí la docencia, di clases en una escuela secundaria, en una escuela técnica, en la EPET número 1. Di clases en una escuela de adultos, también dependiente del Consejo de Educación. En ese contexto daba secretariado jurídico y también en un instituto terciario. Eh, Como dije, ejercí la profesión de manera liberal. Esto lo hice hasta el año 2018. En ese año, en mayo de ese año, yo rindo para ingresar al Poder Judicial. Ingreso en agosto de ese año como asistente letrada en el equipo fiscal con la doctora Marisa Chaica, función que actualmente desempeño. Eh, Quiero hacer mención que hace 1 año y medio la doctora Chaica se jubiló, motivo por el cual yo en este momento me encuentro sin fiscal del caso, por lo que muchas de las funciones que hacen al fiscal del caso están a mi cargo. En este sentido, la relación con la policía, la coordinación con el trabajo de investigación, las instrucciones dentro del marco de la investigación con los equipos fiscales, con el equipo con el que yo me desempeño y bueno, en concordancia con eso, quiero decir que rindo este concurso porque me gusta el lugar en el que estoy, porque desde chica quise ser abogada y abogada para ejercer la función en este lugar. Quizás en ese momento no se me, tenía 6 años, no se me venía a la cabeza el rol de fiscal, pero sí desde el lugar, desde la persecución del delito. Eh, en relación a eso y al crecimiento profesional y personal también, es por eso que me encuentro en este proceso concursal para acceder al cargo de fiscal. Esa sería mi presentación. Bueno, muchas gracias. Le hago una pregunta, le pido disculpas, estoy sin lentes y Está bien, no hay ningún problema. este, yo advierto aquí en la etapa técnica, La usted tiene diferencia. exacto el máximo puntaje en la etapa oral
y un 11 Sí. en la etapa escrita. Entonces, en general solemos hacer estas preguntas cuando aparecen esta situación, solemos dar la oportunidad al estudiante que Eh, explique qué le pasó, digamos, porque, bueno, evidentemente es una... de pasaje. Sí. Sí, por supuesto. Lo que me pasó en el examen escrito, en realidad pensé que me había ido mejor, pero bueno, tuve un problema de administración de tiempos. Ujú. Lo cierto es que cuando estaba llegando la hora de terminar el examen, me faltaba, entonces sobre el final no pude volver a leer. Y eso sé que me jugó en contra. A su vez, es la primera vez que rindo e hice como una interpretación restrictiva de las consignas. Al momento de contestar, por ahí se me planteaba el interrogante de decir, ¿pongo esto o no lo pongo? Para que no quede sobreabundante y en el no ponerlo se me valoró en contra. Y eso fue lo que me pasó. Bien, muy bien. Eh, entonces pasamos a las preguntas. Doctora Santos. Hola, buen día, doctora. Bien. Bueno, yo le voy a hacer dos preguntitas. Una es, ¿qué opina usted con la puesta en marcha en febrero, según los dichos del Ejecutivo, de la ley de narcomenudeo? ¿Y cómo está preparada la Fiscalía para hacer frente a esa nueva dinámica? Eh, bueno, desde lo personal creo que esta adhesión a la ley de desfederalización, concretamente para Cutralcó, va a ser algo favorable. La realidad de Cutralcó es que el flagelo de la droga y del narcomenudeo concretamente está íntimamente relacionado con los delitos que se cometen. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que para Cutralcó concretamente va a ser favorable y por supuesto para la provincia. En ese contexto, considero que también deben tener a disposición los recursos para poder llevar a cabo la investigación de este tipo de hechos, la capacitación de los operadores jurídicos, la capacitación del personal policial. Y concretamente en Cutralcó, bueno, por lo que ya nos ha informado en el Ministerio Público Fiscal, serían dos fiscales que trabajarían acá en la localidad de Neuquén para esta circunscripción y un fiscal para el interior que se radicaría en la localidad de Zapala. En ese contexto es que se trabajaría lo que es narcomenudeo. No obstante eso, y como dije, Cutralcó es un lugar afectado por el narcomenudeo. Nosotros estamos en contacto permanente con esas circunstancias y toda la información que actualmente nosotros podemos recibir en el marco de los hechos que investigamos se ponen siempre a disposición del federal. ¿Y la fuerza policial está capacitada para hacer frente en la localidad a ese tipo de delitos? En Cutralcó hay una división que es antinarcóticos que trabaja en la actualidad en conjunto con el juzgado federal. En ese marco están capacitados, pero yo creo que es necesario reforzar esas capacitaciones, como Bueno, el recurso también. bueno, doctora, muchas gracias. Hola, doctora. Bueno, antes de comenzar con algunas preguntas de carácter técnico, eh, me interesa saber cómo visualiza usted su comportamiento en relación a la comunidad, porque usted manifestó acá que es una persona que ha nacido, ha desarrollado su vida siempre en Cutralcó. Si bien hoy ostenta un cargo y ejerce un cargo importante, pero en caso de ser seleccionada para fiscal del caso, va a ser más importante aún. ¿Cómo administraría o cómo administra usted hoy la relación con la comunidad? Porque va a ser, caso se elegía fiscal del caso en el cual acusaría el poder de la acción pública, ¿no? En lo penal. Entonces, ¿cómo lo maneja hoy y cómo lo manejaría en el futuro? La Porque usted, realidad, perdón, porque va a la verdulería, va por al supuesto que sí. supermercado, al bar. La realidad es que en Cutralcó prácticamente todos nos conocemos, pero eso no es un obstáculo para el ejercicio de la profesión. Nosotros tenemos absoluta reserva de las investigaciones. Ya me ha tocado acusar a gente que conozco
y para mí no es ningún impedimento hacerlo, es la función que yo elegí, es la función que cumplo, independientemente de los círculos de afectos en los que uno se maneja. Por supuesto que si en el caso me tocara a alguien demasiado cercano, correspondería que me aparte. No me ha pasado hasta el momento, pero no sería un impedimento el hecho de conocer a la gente a la cual tendría que acusar. Y lo haría con la responsabilidad propia del cargo, con la reserva que estos hechos ameritan. ¿Usted ha concurrido durante su etapa como asistente letrado a audiencias de formulación de cargos y audiencias de control de acusación? Sí, he realizado audiencias de formulación de cargos, audiencias de control de acusación, audiencias de petición de medidas cautelares, de procedimiento abreviado, máxime en este periodo en el que me encuentro sin fiscal del caso. Si bien, a ver, todo el trabajo se hace coordinado y con el fiscal, con los otros fiscales del caso, que hay dos, y con el fiscal jefe, pero lo hago yo sola. Y y su respuesta me lleva a la pregunta, porque hay un precedente relacionado al tema, que fue un Sí. delito de abuso sexual, donde lo resolvió el Tribunal de Impugnación y después vino el TCJ, que tiene relación a este tema. Cómo lo adecua, digamos, o qué piensa al respecto? Y en relación a lo resuelto en ese antecedente, o sea, se habilita a la participación en audiencias antes y después del debate. En lo que tiene que ver con el juicio propio, obviamente se hace con la asistencia de un fiscal o del fiscal jefe, como me ha sucedido. En el caso de si me toca ejercer la función de fiscal, en el ejercicio de esa función, yo considero, y es como yo me he manejado con el fiscal con la cual estuve, las audiencias de gran importancia. Por ahí hay audiencias en las que uno sabe que no va a generar ninguna controversia, se podría delegar en el asistente letrado. Yo en mi experiencia, la doctora Chayka, cuando estuve con la doctora Chayka, gran porcentaje de las audiencias las hacía ella. Las circunstancias ahora en la circunscripción hacen de que las tenga que hacer yo. Eso no quita que las audiencias importantes o que se pueda llegar a generar una controversia en relación a la valoración de la prueba, quizás como lo son las audiencias de control acusación, obviamente se asiste con el fiscal del caso o con el fiscal jefe. Bien. Eh, Hablando un poco de lo que significa el concepto de plazos procesales, en el cual la Corte, bueno, ya ha resuelto el caso Price, el TCJ neuquino también tiene dos precedentes más, que es Stanley y Hernández, que declararon el constitucional del 158. ¿Usted considera que estos precedentes de alguna manera permiten flexibilizar y relajarse a la Fiscalía de no cumplir con los plazos procesales, que el código procesal diseñado ha sido en eso muy riguroso? Por supuesto que no. Creo que si bien tenemos estos antecedentes, que ya están los antecedentes de la Corte, como usted dijo, el antecedente Price, el antecedente seccional cuarta, si bien se ha declarado la inconstitucionalidad de los artículos en relación a la extinción de la acción, y acá en Neuquén tenemos el conocido antecedente Starley, el de abuso grave. Yo creo que eso no es una pauta como para relajar en la actividad fiscal. Me parece que el plazo razonable y la tutela judicial efectiva sea la esencia de la función. Nosotros no podemos perpetuarnos en las investigaciones con el hecho de que las causas hasta que no prescriben no pasa nada. Nosotros estamos cumpliendo un rol y creo que ni a las víctimas ni a los imputados desde el otro lugar tampoco es acorde que estén sujetos a un proceso de manera indeterminada. Creo que también ayuda a descongestionar la fiscalía. En este caso, los hechos siguen ocurriendo, se siguen acumulando. Creo que respetar estos plazos, por los cuales también se nos ha instado desde la Fiscalía General, nosotros tenemos una instrucción donde
independientemente de estos fallos, nosotros tenemos que cumplir con los plazos procesales. En mi experiencia personal, nosotros trabajamos para cumplir con esos plazos y si los podemos acotar y si nosotros tenemos la prueba producida antes del cumplimiento de los plazos, también resolvemos en consecuencia. En un concurso anterior, justamente de los defensores penales, una de las preguntas que le formulaba, que viéndolo del lado de la defensa, en el cual se dan situaciones en las cuales hay personas en etapa de investigación a los cuales todavía no se les ha formulado cargos y ha pasado el tiempo, pero siempre está latente que la persona, muchas veces, sobre todo los delitos contra la integridad sexual, donde suele haber una condena social en eso. Entonces, también de alguna manera le cabe a la Fiscalía, como usted lo manifiesta, poder hacer un cierre investigativo a ese caso, o sea, con formulación de cargos o directamente llevarlo a juicio o sobreseer en esa situación. ¿Qué opina usted? Y en el caso de los delitos contra la integridad sexual es más complejo. La realidad es que quizás no cuando se trabaja con adultos, pero sí cuando uno trabaja con niños, el niño no siempre está preparado para hablar. Entonces, ¿qué nos sucede muchas veces? Que quizás vamos a realizar una cámara GC y el niño no está apto. Y nosotros también tenemos que respetar ese interés superior y tenemos que respetar los tiempos de ese niño. Entonces, ¿qué se hace? Quizás se archiva de manera temporal, se trabaja desde un abordaje interdisciplinario con ese niño, con un psicólogo, y luego se evalúa la posibilidad o no de ir a una cámara GC. Pero es una situación particular la de ese tipo de delitos contra la integridad sexual y concretamente con niños. Por último, tiene que ver con este principio que establece la ley orgánica que rige el Ministerio Público Fiscal en relación a la autonomía funcional. Si bien está escrito, pero en los hechos, ¿cuál es la autonomía en la cual goza un fiscal del caso para llevar adelante una etapa investigativa? ¿Termina dependiendo de las instrucciones del fiscal en jefe o del fiscal general? ¿O, o es un principio que está solamente de carácter formal ahí? Sí, el principio de autonomía funcional que regula la ley orgánica del Ministerio Público en realidad hace a la capacidad de organización y funcionamiento que tiene el Ministerio Público Fiscal en su conjunto, ¿no? Y en este contexto de impartir instrucciones, si bien nosotros tenemos, cada operador jurídico tiene sus funciones, concretamente el fiscal del caso como titular de la acción penal, tiene la facultad de decidir esta causa corresponde que se archive, corresponde que se desestime o corresponde iniciar una investigación penal preparatoria. Nosotros, como operadores, tenemos pautas que se nos imparten y en concordancia con eso tenemos que cumplirlas. Son las directivas que imparte ya sea el fiscal general. Esas instrucciones que se imparten siempre es pos de lograr una justicia efectiva. eh, y es por eso que se deben respetar, como también las que imparte el fiscal jefe. Doctora, buen día. Yo retomando un poco la pregunta que le hizo la consejera de Los Santos en cuanto a la ley de desfederalización, ¿ve alguna desventaja o todo solamente se sostiene lo que le contestó a esa? ¿Hay alguna desventaja, algo para mejorar, algo que vea que alguna opinión más amplia al respecto? Yo creo que en relación a desventajas lo que se puede llegar a plantear en cuanto a los recursos que se necesitan para investigar ese tipo de delitos. Hay antecedentes en el país donde como consecuencia de estas faltas de recursos no ha funcionado, se ha incrementado el delito y eso es lo que hay que tomar como referencia para que no suceda acá en Neuquén. Creo que hay voluntad de los poderes para que esto funcione, pero creo que es necesario también observar estas circunstancias que han ocurrido en otros lugares para que no falle. Bien. El consejero Sepúlveda le hizo una pregunta respecto a los plazos. La mía va también en ese sentido, pero no en los antecedentes jurisprudenciales, sino cuál sería su postura, su gestión para optimizar el recurso que tiene y evitar que por vencimiento de los plazos
hayan situaciones que caigan en un sobreseimiento que pasa muy a menudo. ¿Cuál sería su propuesta? Porque esto es muy común, se ve a diario. ¿Y cuál es la propuesta de trabajo para evitar eso? Yo creo que tiene que ver con el trabajo organizado dentro de una unidad fiscal también. A ver, llegar a un sobreseimiento quizás por el vencimiento de los plazos es una circunstancia para replantear. A nosotros en la segunda circunscripción no nos ha pasado de manera personal y por delegación de la doctora Chaica. He aprendido a manejar de una manera quizás estructurada las investigaciones en curso para que esto no pase. Eh, Creo que como herramienta quizás en la segunda circunscripción podríamos propender a digitalizar más todo lo que tiene que ver con la investigación. Hoy el sistema uno ingresa y dice cuándo vence una causa. Entonces, en ese sentido, quizás como herramienta en la segunda circunscripción, focalizarnos en eso. Nosotros todavía no logramos desprendernos en un 100% de lo que es el papel, que es lo que quizás también nos da seguridad para que estas cosas no pasen. En relación al criterio de oportunidad, ¿cómo lo implementan? Porque hay un descontento social, la mayoría en el común de la gente con esos delitos que dicen, hice la denuncia y quedó ahí. La gente desconoce si se aplica el criterio de oportunidad, cómo se aplica, y eso genera malestar social, porque la gente pretende que se investigue un robo cuando le entran a robar a la casa, cuando le roban en la calle, ese tipo de daños, y a veces aplicando el criterio de oportunidad estas cosas no se resuelven, la gente no se entera y eso genera un descreimiento. No sé si entiendes por dónde voy. ¿Cuál Sí. es el criterio que están aplicando en casos prácticos? Oye, a ver, ¿cuáles son las pautas para aplicar ese criterio? ¿Y cómo se le informa al damnificado, a la víctima de ese delito de esto? ¿Cómo se resuelve? Sí, los criterios de oportunidad en la segunda circunscripción, lo que me ha tocado en lo personal, siempre se hace con la notificación y con la participación de la parte damnificada. En un robo es muy raro. Yo en lo personal no he aplicado criterios de oportunidad. Creo que un robo ya implica un hecho violento y que merece ser investigado. Quizás en un hurto en grado de tentativa, donde la parte damnificada también pudo recuperar y no se vio perjudicada con el ilícito, pero en lo personal lo trabajo y lo consulto también con las víctimas. ¿Cuál es la predisposición de las partes también a participar del proceso? Muchas veces la gente realiza denuncias, pero después es reticente a participar en los procesos, a eventualmente tener que declarar en un debate, al miedo por involucrarse en una investigación. Entonces, en ese punto, yo evalúo la gravedad del hecho. Considero que un robo es un hecho grave porque hay violencia. En un hurto, quizás en grado de tentativa, donde los bienes lograron recuperarse, cambia la situación. Nosotros también recurrimos mucho a la mediación, que es uno de los criterios de oportunidad, y la participación de la parte damnificada en ese sentido es activa. La mediación es entre la parte damnificada y el imputado. Y desde ese lugar sí solemos aplicar muchos criterios de oportunidad. Perdón, doctora. De hecho, estoy mirando las estadísticas, que estas están actualizadas el 31/10, y en contra del Código de Delitos contra la Propiedad, por ejemplo, tienen 2441. Sí, sí. Son Es un alto. volumen muy alto Es, para administrarlo, ¿no? Por eso, es muy alto el volumen, pero tiene que ver mucho con los autores desconocidos. Pasa mucho esto de que se cometen ilícitos y la gente no logra reconocer, quizás no podemos ubicarlo a través de cámaras. Entonces, esto es lo que pasa con los delitos contra la propiedad. Quedan en claro. NN porque no podemos saber quién fue el que lo cometió. Y por eso se debe al índice alto de delitos denunciados. Sí. Perdón. Y en ese sentido yo también he sido víctima Ajá. de robos y desde el lugar en el que estoy no lo he podido identificar y quedó filmado. Claro. Es difícil trabajar con los delitos contra la propiedad cuando no se puede identificar al autor pese a la investigación que se realice. De ahí el descreimiento, ¿no? Porque la Y sociedad en sí, eso. tal cual. Nos pasa a nosotros que estamos ahí adentro y me imagino desde afuera
es difícil. Doctora, ¿y qué experiencia tiene la participación de juicios por jurado? Estuve solo en 2 juicios por jurado. En ese caso lo hice en la etapa de selección de jurado, en uno y en el otro con una participación más activa, pero siempre asistiendo ya sea al fiscal del caso y al fiscal jefe que tiene a cargo la dirección del juicio por jurados. La participación fue en relación también a la elaboración de las instrucciones y a la preparación del juicio en sí y a las preguntas que se hacen en el debate a los testigos. Bien. Por último, más allá de lo que nos comentó de la vocación y demás que tiene, ¿por qué cree usted que nosotros hoy tendremos que elegir la fiscal del caso? ¿Qué es lo que la define a usted como fortaleza, las habilidades? A ver, ¿cómo nos convence? Porque usted tiene que ocupar ese cargo. Y en relación a mi fortaleza, creo que en primer lugar está mi experiencia, conozco el lugar, conozco el trabajo a realizar, mi capacidad para articular y relacionarme con los auxiliares como es la policía son los brazos de la fiscalía, que es la realidad. En ese sentido, en lo personal, mi relación es buena, es de trabajo, es de equipo y es coordinada. Tengo capacidad para trabajar en equipo, comprometida con mi trabajo y en la relación con las víctimas. En ese sentido, la relación es directa, creo que es fundamental escuchar a una víctima cuando llega a denunciar. Con los abogados matriculados, ¿cómo Con se los- lleva? Tanto con los abogados particulares matriculados como con los defensores, la relación también es muy buena. Finalmente, porque habló en varias oportunidades de la policía, ¿cuenta con personal suficiente para cumplir la función ahí en Cutralcó? Personal policial, ¿no? Y no siempre. Pero con el recurso que tenemos hacemos lo que podemos. Eh, Hay una policía predispuesta, con capacidad de aprender. En hechos de gravedad hemos logrado consolidar equipos en la Fiscalía para trabajar en eso, para que exista una inmediatez en la investigación, en los testimonios que se tienen que tomar. Eh, pero quizás el recurso policial es deficiente, es escaso para eso, concretamente. Sucede que por ahí llegan personas a denunciar y quizás el oficial tuvo que salir y no hay nadie para tomar la denuncia. Esas cosas se nos han planteado también. Está bien, muchas gracias. ¿Qué tal, doctora? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Si bien usted hizo un detalle interesante en cuanto al tema del narcomenudeo, de las necesidades y de los recursos que hoy tienen, me gustaría que nos dijera si es que existe un porcentaje o una estadística de qué cantidad de menores están involucrados hoy en esta situación. ¿Involucrados en delitos o involucrados en el consumo? En delitos. En delitos. El porcentaje de menores involucrados en el delito es bajo. En ese sentido, nosotros en Cutralcó tenemos una sola persona con trámite de 2302 y relacionado directamente con el consumo problemático. En realidad no recuerdo las estadísticas a nivel nacional, pero sé que a nivel provincial es bajo la intervención de menores en el procedimiento. En los procedimientos y judicialización, las estadísticas eran alrededor de 15 personas en la provincia. ¿Y se cuenta con el recurso para abordar esta situación en cuanto a esta problemática? Me refiero a nivel red institucional. Se cuenta con el recurso, pero yo lo que creo es que hay que fortalecer ese recurso. ¿Qué pasa? Muchas veces los niños que están en procesos adolescentes, concretamente que están en procesos de judicialización, el abordaje que se les hace quizás es acotado. Hay que pensar que un niño que llega a un proceso es porque no tiene un contexto que lo acompañe.
Entonces, desde ese lugar yo creo que hay que reforzar las políticas y el abordaje en relación a ese niño para tratar de sacarlo de ese contexto. Muchas veces en su misma familia están atravesando procesos judiciales, su papá por ahí está con condena. Entonces, desde ese lugar yo creo que hay que reforzar las políticas y el abordaje en relación a los niños para poder sacarlos de este contexto de la delincuencia. Sumado a que además contamos con una ley que ya ha quedado en el tiempo. ¿Usted se refiere a qué ley? A la 22278, es una ley del año 80 que yo considero que en ese sentido ya hay que reformar y actualizar y enfocarnos en esto de reforzar el abordaje para que quizás ese abordaje no sea aislado y se prolongue en el tiempo. También usted hizo mención a la necesidad de preparar a los niños para poder estar en cámaras Gesell. ¿Y a qué se refería concretamente? Si bien habló de equipos de psicólogos y demás, pero no entendí muy bien su explicación. Muchas veces pasa que cuando hay niños que son víctimas de delitos contra la integridad sexual, quizás la denuncia se realiza porque se vio algún hecho o porque el mismo niño lo replicó en otro contexto. Y cuando llegan a cámara Gesell para poder reproducir ese relato o hacer esa entrevista que se hace en ese contexto, no se encuentran en condiciones. Y en ese contexto es que se recomienda el abordaje psicológico para volver a reiterar esa cámara Gesell en otro momento. O sea que ahí en ese contexto es muy importante también la presencia de las defensoras, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. Sí. Sí, sí. Bueno, le agradezco, doctora, muy amable, gracias. Buen día. Buen Olga. día. Sin lugar a dudas, la cabecera de la circunscripción de Cutralcó constituye una modalidad. En la segunda es incontrastable, ¿no? Pero, y con el resto de la circunscripción, ¿cómo es el trabajo de la Fiscalía donde usted trabaja? ¿Dónde se desempeña hoy? ¿Usted se refiere con el resto de los lugares que están sometidos a la segunda circunscripción como Claro, porque hablamos de Sausal Bonito, que Picón sin de lugar a dudas Pucho, constituye una centralidad, Sí, pero usando el canal está Winkle, sí, a 100 kilómetros de Tapicún, bueno, sí. En el marco de estos lugares que están un poco alejados, creo que el índice de hechos es mucho más bajo. Esa es la realidad. Entonces, si ese trabajo se permite, se trabaja de manera coordinada con la policía y si es necesario se va al lugar del hecho. Hoy la virtualidad también nos ha permitido quizás acercarnos también a las víctimas. Nosotros hemos realizado encuentros a través de la plataforma Zoom con las víctimas para poder escucharlas, entrevistarlas. Esto en el marco de un hecho que es, por ejemplo, un hurto, un delito. Se trabaja mucho con mediación. Mediación va hasta los lugares, hasta Chocón, hasta Picún. Ellos lo hacen. Y si el hecho es grave, nos vamos al lugar del hecho. Esa es la pauta. ¿Y cómo ha sido la actitud en los últimos tiempos frente a la protesta social? Me refiero bloqueo en la destilería o cortes de ruta. Sí. ¿Cómo ha sido la intervención de la Fiscalía en general? Hablo del fiscal jefe para abajo, en la segunda circunscripción. En relación a ¿Cuál es su opinión, no? ¿Qué intervención tiene que tener? Sí, mi opinión es en consonancia con la forma en la cual nos hemos manejado y cómo se manejan todos los equipos fiscales. La realidad es que nosotros lo que buscamos es habilitar el diálogo entre las partes. Hay que tener en cuenta que cuando hay una manifestación hay derechos en pugna, entonces hay que valorar en el caso concreto los derechos de ambas partes. Es fundamental la intervención de la Oficina de Mediación
en la habilitación de este diálogo para que las partes puedan llegar a un acuerdo, como también se ha habilitado la intervención de otros operadores de otros sectores, del Ejecutivo también, para que las partes puedan llegar a un diálogo y hasta ahora lo hemos resuelto de esa manera, siempre a través del diálogo. Quizás se ha extendido un poco en el tiempo, pero las resoluciones de esos conflictos es a través del diálogo y creo que hay que priorizar el diálogo entre las partes para resolver ese conflicto y dejar la fuerza como medida última instancia. Pero esto se contrapone un poquitito con el comando que instaló el Ministerio de Seguridad de la Nación. Sí. No sé cómo están viendo esto, porque pareciera que frente a la protesta tienen pensado alguna acción directa, más allá de la intervención y de todo este contexto de diálogo que usted plantea, y lo coincido, pero y que nosotros nos hacen a Neuquén, me refiero, lo estamos mirando con atención para ver cuál va a ser efectivamente el desempeño de este tema. Y nosotros no debemos dejar de lado que nuestro código de procedimiento tiene como fin la resolución del conflicto primario. Es uno de los objetivos fundamentales. Sé de este protocolo antipiquetes. Creo que hay que analizar las consecuencias que la fuerza puede llevar, porque quizás hay un conflicto que se pueda resolver a través del diálogo sin tener que pasar por las consecuencias que la violencia puede acarrear, como lesiones, homicidios. Y eso es lo que hay que ver. Nosotros desde la provincia de Neuquén no debemos dejar de lado que el fin principal es la resolución del conflicto primario. Yo considero que si el conflicto se puede resolver a través de ese canal, hay que hacerlo. Bueno, muchas gracias. Buen día, ¿qué tal? Buen día. Yo voy a seguir un poco la pregunta que le hace el consejero Vidal. ¿No considera que es un acto de violencia un piquete? Considero que es un acto de violencia, pero creo que hay derechos de ambas partes en juego. Y eso es lo que hay que ponderar. No podemos disminuir la violencia con más violencia. Por eso es que estoy firme en esto de que hay que priorizar el diálogo, y la experiencia en estos 6 años que he estado en la Fiscalía ha demostrado que esa es la solución. Bien. Nuestra pregunta de opinión respecto del Código Procesal Penal de la provincia, que bueno, está vigente desde el 2014. Bueno, si hay alguna de sus partes que usted considera que se debería modificar, es, digamos, una opinión libre suya que me gustaría escuchar respecto de el actual Código Procesal. Considero que el Código de Procedimiento Neuquén es un código visionario, es un código consultado. Desde lo personal, si hay que hacer modificaciones, quizás iría por el lado del juicio por jurado, en ampliar las resoluciones por unanimidad y quizás ampliar el espectro de hechos que puedan ser sometidos a juicio por jurado. Pero considero que es un código de vanguardia. Bien, gracias. Consejero, doctora, yo sigo con la estadística, me encanta Sí. la estadística, y acá encontré algo a la Fiscalía, en general, no a la circulación. Me llama la atención este dato. Cantidad de legajos judicializados en el año, comparándolo con el mismo periodo anterior. Legajos que se judicializan. Neuquén tiene más del 24% en comparación al año anterior. Zapala, más del 8%. Bueno, San Martín de los Andes, más del 6%, Chosmalal, 93%,
¿no? Pero me da Putralcó menos el 17%. ¿A qué se debe la baja de legajo judicializado, digamos? Me llama la atención eso. Sí, considero que es una relación directa con el porcentaje de delitos que se investigan en Cutralcó y tiene que ver con los delitos contra la propiedad, en esto de que el gran porcentaje son hechos con autor desconocido. Entonces, en ese sentido, considero que esa baja de porcentaje se debe a esta relación directa con esa Con eso. cuestión. Sí. No, después no quería saber cómo la ven. Sí, yo considero que es así. Bueno, muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Doctora, muchas gracias. Bueno, muchas Su gracias a participación, ustedes su por tiempo. escuchar. Buen regreso. Bueno, gracias. Buen día. Gracias, Tener gusto. igualmente.